El pesado ruido sordo de las botas sobre el asfalto resonó en el silencioso y tenuemente iluminado estacionamiento de una tienda de conveniencia de Suburban. La general Alexandria Ford se mantuvo firme en su impecable uniforme del ejército de los Estados Unidos. Sus metales brillaban incluso en la tenue luz. Sus ojos agudos estaban tranquilos pero alertas mientras trataba de explicarse al oficial Brad Turner, un policía fornido de cara roja cuya ira estaba aumentando. Por segundo no puedes decirme qué hacer, gruñó Turner entrando en su espacio personal. La saliva voló de su boca mientras le señalaba la cara con el dedo. Eres solo otra de ellos jugando a disfrazarse como si fueras dueña de este lugar. La general Ford apretó los puños pero mantuvo la compostura. Oficial, ya le mostré mi identificación. Ahora soy un general del ejército de los Estados Unidos. Si se calla, ladró Turner agarrándola del brazo con rudeza. La empujó contra el costado de su auto. Una SUV negra brillante con placas del gobierno. El movimiento fue repentino y violento, lo que hizo que su cabeza golpeara la ventana con un ruido sordo. Un jadeo escapó de sus labios y el mundo pareció congelarse por un momento. Pero entonces Turner hizo lo impensable, sacó su bastón levantándolo amenazadoramente como si se estuviera preparando para atacar. ¿Crees que eres mejor que yo por ese uniforme?, gritó su voz temblando de rabia. ¿Crees que me importa quién eres? Antes de que pudiera bajar el bastón, una multitud que se había reunido cerca estalló en protestas. Varias personas tenían sus teléfonos afuera grabando todo. El general Ford, manteniendo un control férreo sobre su compostura a pesar del dolor punzante en su cabeza, miró directamente a los ojos de Turner, y dijo, su voz es fría como el acero, no tienes idea con quién estás tratando. Turner dudó por una fracción de segundo, su agarre vaciló, pero el daño ya estaba hecho. Lo que no sabía, lo que quedaría dolorosamente claro en cuestión de horas, era que Alexandria Ford no era un general cualquiera, tenía las conexiones y la autoridad para destruir su carrera de la noche a la mañana. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes, sus teléfonos capturaron cada segundo de la impactante confrontación. Pero ¿cómo llegó a esto más temprano esa noche? La general Ford había estado de camino a casa después de un día agotador en el Pentágono. La reunión se había prolongado más largo de lo esperado, lleno de discusiones sobre despliegues de tropas y estrategias de seguridad nacional. Era el tipo de responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, pero lo llevaba con la gracia y determinación que le había ganado el respeto de todos a su mando. Mientras conducía por las tranquilas calles de un pequeño pueblo de Maryland, decidió parar en una tienda de conveniencia para recoger una botella de agua y un paquete de chicles simples. Consuelos para él. La conduzca adelante. La tienda estaba casi vacía a salvo del empleado y un par de adolescentes curioseando en el pasillo de dulces. No estuvo en la tienda por más de 5 minutos, pero cuando regresó a su auto encontró al oficial Turner, detrás de ella, las luces de su patrulla destellando. Frunció el ceño confundida. El estacionamiento estaba casi vacío y su auto estaba estacionado perfectamente dentro de las líneas. Caminó hacia Turner, quien estaba apoyado contra su auto con un aire de autoridad petulante. Buenas noches, oficial, dijo cortésmente. ¿Hay algún problema? Turner la miró de arriba abajo, su expresión se agrió cuando vio su uniforme. No respondió de inmediato. En lugar de eso, hizo un espectáculo sacando un bloc de notas y garabateando algo en tu parte demasiado cerca de la acera, dijo finalmente, su tono goteando desdén. Ford miró su auto, y luego a Turner. No creo que esté violando ninguna regla de estacionamiento, dijo con calma, e incluso si lo estuviera haciendo, este es un problema menor. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Su tono mesurado pareció enfurecer a Turner. Se enderezó y dio un paso más cerca. No te hagas la lista conmigo, señorita. Solo porque estés usando ese uniforme, no significa que estés por encima de la ley. Ford arqueó una ceja. No pretendo estar por encima de la ley, pero espero ser tratado con respeto. Respeto. Turner se rió con un sonido burlón y áspero. La gente como tú no merece respeto. La paciencia de Ford, mientras Bast tenía sus límites, metió la mano en su bolsillo y sacó su identificación militar, sosteniéndola para que él la viera. Soy un oficial general del ejército de Estados Unidos. Creo que ambos sabemos quién está fuera de lugar aquí. Turner apenas miró la identificación antes de burlarse. No me importa si estás el presidente, no me hables así. La situación se intensificó rápidamente a partir de ahí. Turner exigió ver su licencia de conducir y registro, a pesar de que estaba parada afuera del auto. Cuando se negó a cumplir con sus demandas, cada vez más absurdas, como vaciar su bolso en el capó del auto, su ira se desbordó. La acusó de no cooperar y luego amenazó con arrestarla por obstrucción. Ford permaneció calmado, sabiendo que cualquier movimiento repentino o voz levantada podría empeorar las cosas, pero su actitud tranquila solo pareció enfurecer aún más a Turner, lo que llevó al momento explosivo que pronto dominaría los titulares de todo el país. En el presente, cuando los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes y el peso de la situación comenzó a amanecer en Turner, dio un paso atrás. Su mano tembló mientras bajaba el bastón, pero el daño estaba hecho. El general
Ford, todavía presionado contra el auto, lo miró a los ojos con una mirada que podría atravesar el acero. «Te vas a arrepentir de esto», dijo su voz baja y firme. La multitud estalló en vítores de apoyo para ella, y el rostro de Turner palideció. Miró a su alrededor dándose cuenta demasiado tarde para que sus acciones hubieran sido presenciadas y registradas por más personas de las que podía contar, pero la noche aún no había terminado cuando las primeras sirenas de refuerzos que se acercaban sonaron en la distancia. Ford se enderezó y se alisó el uniforme. No había terminado de luchar ni mucho menos. El sonido de sirenas distantes llenaba el aire, cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. La general Alexandria Ford se mantuvo erguida, su compostura intacta a pesar de la escena caótica que la rodeaba. El oficial Turner todavía agarraba su Baden, ahora parecía visiblemente conmocionado. Las voces de la multitud se hicieron más fuertes a medida que más personas se detenían para ver el espectáculo. Sus teléfonos apuntaban como dedos acusadores. «Turner, te aconsejo que dé un paso atrás», dijo con calma, su voz cortando el ruido. Ya no hablaba como alguien que acababa de ser asaltado, sino como una líder que sabía que tenía la ventaja. Turner vaciló, su orgullo luchaba con su creciente miedo. El hombre siempre se había comportado como una autoridad intocable, acostumbrado a ejercer control sobre los demás, especialmente sobre aquellos que consideraba inferiores a él, pero ahora estaba empezando a ver las grietas en su armadura. No estaba tratando con cualquiera, estaba tratando con un general del ejército de los Estados Unidos, uno con poder, influencia y una audiencia que retrocede en el camino. Murmuró como si eso de alguna manera restaurara su confianza desmoronada. «Buen FR», respondió entrecerrando los ojos. «Eso me ahorrará la molestia de hacerme llamar». Las sirenas se volvieron ensordecedoras cuando dos autos patrulla entraron al estacionamiento. Salieron 3 oficiales. Sus expresiones pasaron de confusión a preocupación mientras observaban la escena. Uno de ellos, un hombre alto con cabello entrecano, se acercó rápidamente a Turner. «Brad, ¿qué está pasando aquí?», el oficial superior preguntó con tono brusco. Turner hizo un gesto vago hacia Ford. Esta mujer no estaba cooperando, se negó a obedecer cuando le pedí su identificación. El oficial superior se volvió hacia Ford, quien ya le estaba mostrando su identificación militar. La tomó, sus ojos se abrieron cuando leyó su nombre y rango. «General Ford», dijo, su voz se llenó de respeto. «No tenía idea, no se suponía que debías interrumpir». Su tono era mesurado, pero había un filo en él. «Este hombre me atacó sin provocación a pesar de que me identifiqué varias veces. Quiero que esto se maneje apropiadamente». La cara del oficial superior se sonrojó. Vergüenza mientras se volvía hacia Turner. «Brad, ¿es esto cierto?». Turner farfulló. Su bravuconería se fue. «Ella estaba siendo difícil, pensé que estaba fingiendo, ya sabes cómo la gente intenta suficiente». El oficial mayor espetó que parecía furioso. Ahora su mandíbula se tensó mientras se volvía hacia Ford. «General, me disculpo sinceramente por esto, te aseguro que realizaremos una investigación completa, estoy seguro de que lo harás», lo dije con frialdad, «pero esto no se va a barrer debajo de la alfombra. Me pondré en contacto con mi equipo legal a primera hora de la mañana y espero ver una acción disciplinaria contra el oficial Turner antes de que termine la semana». El oficial mayor asintió, su actitud respetuosa, pero tensa. «Entendió, señora». Dio un paso atrás, enderezándose el uniforme. La multitud todavía estaba filmando. Murmullos de ira y indignación ondulante a través de ellos. Escaneó sus rostros y vio no solo testigos sino aliados. Estas personas habían visto la verdad y se asegurarían de que no pudiera ser enterrada. Se volvió hacia el oficial superior. «Una última vez, confío en que me escoltará hasta mi vehículo sin más incidentes». «Por supuesto, señora», dijo rápidamente haciendo un gesto para que otro oficial la acompañara. Ford caminó hacia su todoterreno con la cabeza en alto, su compostura inquebrantable mientras subía al asiento del conductor. Miró por el espejo retrovisor y vio a Turner parado allí, luciendo como si le hubieran quitado el suelo debajo de él, pero aún no había terminado. Todavía no. El viaje a casa fue tranquilo, pero la mente de Ford era todo lo contrario. Repitió los eventos en su cabeza, cada detalle más nítido que el anterior, la arrogancia en la voz de Turner, la forma en que su mano había agarrado su brazo como si fuera una criminal común, el bastón levantado listo para golpear. Su teléfono vibró en el asiento del pasajero. Lo miró brevemente y notó la avalancha de notificaciones de los medios de comunicación y las plataformas de redes sociales. Los videos del incidente ya se estaban difundiendo como wildfire. General Ford era tendencia y su rostro estaba estampado en cada pantalla. Suspiró, su cansancio la estaba alcanzando. Ford no era ajena a las batallas, había pasado toda su carrera rompiendo barreras, luchando por el respeto en un mundo que a menudo la subestimaba, pero esto era diferente, esto era personal. Cuando finalmente entró en el camino de entrada de su modesta casa suburbana, el peso de la noche la golpeó de golpe. Se sentó en el auto por un momento dejando escapar un suspiro tembloroso, luego cuadró los hombros y salió lista para enfrentar lo que viniera después. La casa estaba en silencio, su familia ya dormida. Ford dejó su teléfono en el mostrador y se sirvió un vaso de agua. Acababa de tomar un sorbo cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era una
Llamada de un número desconocido. Hola, respondió con voz firme a pesar de su fatiga General Ford. Una voz profunda dijo en el otro extremo: esta es la secretaria Jameson, acabo de ver el video, ¿estás bien? Ford se enderezó sorprendido, pero no del todo sorprendido de escuchar del secretario de Defensa: estoy bien señor, gracias por registrarse. No es lo suficientemente bueno, Jameson, dijo su tono firme, es inaceptable que ese oficial no tenga idea en qué tipo de problema está metido, quiero que sepa que la administración lo respalda en esto, no lo dejaremos pasar. Gracias señor, dijo su voz suavizándose un poco, agradezco su apoyo. Hay más, Jameson, continuó el presidente, también vio las imágenes. Quiere reunirse con usted mañana por la mañana. Heck, furioso por lo que pasó, la respiración de Ford se detuvo por un momento. Entendido señor, estaré allí. Cuando colgó sintió una mezcla de emociones, ira, agotamiento, pero también una tranquila determinación. Esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de enviar un mensaje de que este tipo de comportamiento no sería tolerado sin importar quién fuera el objetivo. A la mañana siguiente Ford llegó a la Casa Blanca, su uniforme tan elegante como su resolución. Fue conducida a la oficina oval donde el presidente Reynolds la saludó con un firme apretón de manos y una mirada de genuina preocupación. General Ford dijo haciéndole señas para que se sentara: lamento profundamente por lo que pasó, es inaceptable, y nos aseguraremos de que esto nunca vuelva a suceder. Gracias señor presidente por eso, dijo, pero las acciones hablan más que las palabras. Reynolds estuvo de acuerdo y tiene mi palabra de que tomaremos medidas. El Departamento de Justicia iniciará una investigación sobre mala conducta sistémica en ese departamento de policía, y el oficial Turner enfrentará consecuencias. Ford asintió, pero antes de que pudiera responder, Anaid entró en la habitación. Susurrándole algo al presidente, su expresión se oscureció cuando se volvió hacia Ford. General, parece que Turner ya ha sido puesto en licencia administrativa, dijo Reynolds, pero hay más, hemos recibido noticias de que se comunicó con un abogado y afirma que usted fue el agresor. Los ojos de Ford se entrecerraron y luego: no es solo un racista, es un tonto. La habitación quedó en silencio por un momento. La tensión era densa. Ford se inclinó hacia adelante. Su voz era firme e inquebrantable. Déjalo intentarlo, dijo, porque no solo estoy luchando por mí. Estoy luchando por todos los que están. Alguna vez has estado en el lado receptor de este tipo de abuso y tengo la intención de ganar. El presidente asintió con una mirada determinada en sus ojos: no estás solo en esta lucha. General, asegurémonos de que se arrepienta de cada decisión que tomó anoche. Ford sonrió levemente sabiendo que este era solo el comienzo de una batalla que sacudiría a la nación, pero estaba lista. Se había enfrentado a enemigos mayores antes y uno. La sala del tribunal zumbaba de anticipación mientras la gente entraba a la galería, las cámaras de los medios se alineaban afuera y los reporteros susurraban en sus micrófonos sobre el caso explosivo que había capturado la atención nacional. En el interior, la tensión era palpable. La general Alexandria Ford estaba sentada en la mesa del demandante, su uniforme elegante, su comportamiento tranquilo pero resuelto, estaba flanqueada por su equipo legal, un grupo de abogados experimentados que se habían enfrentado a instituciones poderosas antes. Al otro lado del pasillo estaba sentado el oficial Brad Turner, su rostro pálido, su postura rígida mientras su propio abogado le susurraba apresuradamente al oído. Turner había logrado retrasar lo inevitable durante semanas utilizando cada resquicio legal y táctica de relaciones públicas disponibles para él, pero hoy el juicio había comenzado y la evidencia en su contra estaba condenando el juicio. Los testimonios de los testigos oculares y el propio testimonio del general Ford eran una montaña que no podía esperar escalar, pero el mero hecho de que estuviera librando esta batalla enviaba un mensaje claro de que no se rendiría sin luchar. La jueza, una mujer severa de unos 60 años, entró en la sala del tribunal. El juez pidió orden y todos se pusieron de pie. El juicio comenzó con los argumentos de apertura. Cada parte presentó su versión de los hechos. El abogado de Turner pintó una imagen de un malentendido al afirmar que Turner había actuado por temor a su seguridad e intentó tergiversar la narrativa insinuando que Ford había sido agresivo y poco cooperativo. El abogado de Ford, Michael Greer Rose, era un hombre alto con una presencia imponente y su voz tenía el peso de la convicción cuando se dirigió a la corte. Damas y caballeros del jurado, la defensa les pedirá que crean que mi cliente, un general del ejército de los Estados Unidos altamente condecorado con más de 2 décadas de servicio a su país, de alguna manera representaba una amenaza para un oficial armado del doble de su tamaño. Les pedirán que ignoren los videos, los relatos de los testigos oculares y la verdad, pero no hay lugar para reescribir la historia. Estamos aquí para buscar justicia. La sala del tribunal estaba en silencio. El jurado estaba pendiente de cada palabra de Greer. Ford permaneció inmóvil, con el rostro impasible, pero sus ojos ardían de determinación. Semanas antes, las primeras grietas en la defensa de Turner habían comenzado a aparecer.
Las imágenes de video grabadas por varios transeúntes habían sido enviadas a la Unidad de Asuntos Internos del Departamento de Policía, lo que desencadenó una investigación preliminar. Las imágenes de la cámara corporal de Turner, que convenientemente había olvidado activar durante el altercado, fueron otro problema evidente. Se hizo evidente que su historia no se alineaba con la evidencia física. El sindicato de policía de Turner inicialmente lo había respaldado emitiendo declaraciones sobre su historial ejemplar y enmarcando el incidente como un malentendido estresante, pero a medida que aumentaba la presión pública, el sindicato comenzó a distanciarse. Las protestas estallaron fuera del departamento de policía exigiendo responsabilidad no solo por Turner, sino por los problemas sistémicos que permitieron que oficiales como él prosperaran sin control. Mientras tanto, Ford había usado su plataforma para abogar por el cambio. Apareció en la televisión nacional. Su voz tranquila pero firme resonó con millones. No se trata solo de mí, dijo en una entrevista, se trata de cada mujer negra que ha sido subestimada, cada soldado que ha enfrentado discriminación y cada ciudadano que ha sido maltratado por aquellos que juraron protegerlos. Sus palabras encendieron un movimiento en todo el país, la gente se unió para compartir sus propias historias de injusticia y exigir una reforma sistémica. Se encontró en el centro de una conversación nacional, pero nunca perdió de vista su objetivo, responsabilizar a Turner. De regreso en la sala del tribunal, la fiscalía llamó a su primer testigo, una mujer que había estado en el estacionamiento la noche del incidente. Era una maestra de escuela de mediana edad llamada Carla Jenkins, y su testimonio fue claro e inquebrantable. Vio todo, dijo Jenkins, su voz firme. El general Ford no estaba haciendo nada malo, estaba tranquila, respetuosa. Ese oficial estaba fuera de control, la empujó contra su auto, y cuando ella trató de razonar con él sacó su bastón. Yo estaba aterrorizada por ella. El abogado de Turner trató de desacreditar a Jenkins insinuando que ella podría haber estado demasiado lejos para ver claramente o que su memoria podría ser defectuosa, pero Jenkins se mantuvo firme. Sé lo que vi, dijo con firmeza, y lo grabé. Puedes verlo por ti mismo. La sala murmuró mientras se reproducía el video para el jurado. Mostraba a Turner agarrando el brazo de Ford, golpeándola contra el auto y levantando su bastón mientras ella con calma le decía que se retirara. Las protestas de la multitud eran audibles, sus voces llenas de conmoción e indignación. El abogado de Turner se movió incómodo en su asiento. El video era irrefutable. Más tarde ese día Ford subió al estrado. La sala quedó en silencio mientras ella relataba los eventos de esa noche. Su voz era firme, pero había un trasfondo de emoción que hizo que cada palabra cayera con peso. Me enfrenté a enemigos en el extranjero, dijo, mirando directamente al jurado. He estado en zonas de guerra donde mi vida estaba en juego todos los días, pero nada me preparó para la humillación y el miedo que sentí esa noche. Me trataron como a un criminal sin ninguna razón más que el color de mi piel. La defensa intentó ponerla nerviosa, sacando a relucir su posición de poder e insinuando que podría haberla usado para intimidar a Turner, pero Ford no vaciló. Mi rango no es un arma, dijo, es una responsabilidad, y esa noche mi responsabilidad era defenderme a mí mismo y a todos los que han sido tratados injustamente. Por eso estoy aquí. El jurado parecía cautivado por su testimonio, sus expresiones cambiaban entre la ira y la simpatía, incluso el juez parecía conmovido, ya que el día estaba llegando a su fin. La defensa llamó a Turner al estrado. Su comportamiento era muy diferente del hombre agresivo y confiado en el estacionamiento. Ahora parecía nervioso, sus respuestas cortantes y defensivas. Afirmó que Ford había sido hostil y se negó a cumplir, pero su historia se desmoronó durante el interrogatorio. El oficial Turner Greer dijo con voz aguda: si estabas tan preocupado por tu seguridad, ¿por qué no activaste tu cámara corporal? ¿Por qué no pediste refuerzos antes de intensificar la situación? Turner tartamudeó, incapaz de dar una respuesta coherente. El tribunal vio cómo su credibilidad se desmoronaba. El día terminó con un cambio palpable en el impulso. La defensa de Turner se estaba desmoronando y el caso de la fiscalía era más fuerte que nunca, pero la lucha aún no había terminado. Esa noche, mientras Ford estaba sentada en su habitación de hotel revisando mensajes de apoyo en su teléfono, recibió una llamada de Michael Greer. General, dijo con tono cauteloso, nos acaban de informar que el equipo legal de Turner está planeando publicar una serie de memorandos internos a los medios. Están tratando de cambiar la narrativa de NAR, alegando que has usado tu posición para presionar al departamento. Ford está del lado de aquí. El agotamiento es evidente. Déjalos, ella dijo, no estoy escondiendo nada. Si quieren jugar sucio solo se expondrán más. Greer vaciló: se pondrá peor a partir de ahora. Señora, ¿estás lista para eso? Ford enderezó su determinación inquebrantable. He estado lista toda mi vida. Terminemos esto a la mañana siguiente. Los titulares gritaban caos. Un oficial acusa a un general del ejército de intimidación. Un memorando filtrado a todo volumen sugiere un juego de poder en el caso Ford. Otro rojo. La narrativa que había tejido el equipo de Turner era clara. Estaban tratando de incriminar a Ford como una matona que había usado su influencia para poner al público en su contra. Los memorandos, que eran fragmentos de comunicaciones internas del departamento de policía,
pintaban una imagen vaga y engañosa que sugería que se estaba presionando a funcionarios de alto rango para que actuaran contra Turner por razones políticas. El frenesí mediático era exactamente lo que la defensa de Thorne esperaba. Los programas de entrevistas matutinos debatían si el estatus de Ford como general le daba una influencia indebida, mientras que las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de opiniones conflictivas. Hashtags como numeral justicia para Turner comenzaron a surgir, aunque rápidamente fueron ahogados por el apoyo abrumador a Ford. Ford se sentó en la sala del tribunal. Ese día tranquila y serena como siempre, pero sus abogados podían sentir el peso que la oprimía. No era solo una batalla por su reputación, era una lucha contra un sistema profundamente arraigado que siempre parecía darle la vuelta a la situación contra quienes lo desafiaban dentro de la sala del tribunal. El abogado de Turner no perdió tiempo en aprovechar la tormenta mediática durante el interrogatorio. Interrogó a Ford sobre sus declaraciones públicas. General Ford comenzó con un tono que resumaba fe, sea cortés, ha sido bastante franco sobre este incidente, no ha aparecido en televisión, ha dado entrevistas, incluso ha conseguido el apoyo del público. ¿Cree que es apropiado que alguien en su posición influya en la opinión pública durante una investigación en curso? No se inmutó, lo miró fijamente. He hablado porque esto es más que solo yo, dijo que se trata de responsabilidad y justicia. Si mi historia anima a otros a presentarse, mantengo cada palabra que he dicho, pero ¿no cree que su posición como general le da una ventaja injusta? Usted presionó, tiene un poder e influencia inmensos, ¿no es posible que usaste eso para influir en la percepción pública? Ford inclinó ligeramente la cabeza. Su expresión pensativa. El poder viene con responsabilidad, respondió, y yo he usado la mía responsablemente para asegurar que se escuche la verdad. El oficial Turner también tiene poder, pero lo usó para dañar e intimidar. Ese es el verdadero problema aquí. La sala del tribunal murmuró una aprobación, pero el abogado de Turner no había terminado. Sacó los memorandos filtrados, sosteniéndolos dramáticamente. Estos memorandos sugieren que el departamento de policía actuó bajo presión de figuras poderosas, tal vez incluso del ejército. Puede decir honestamente que no tuvo parte en eso. El abogado de Ford, Michael Greer, se puso de pie rápidamente. Objeción, su señoría, la defensa está intentando presentar documentos no verificados como evidencia. La juez frunció el ceño, su mirada penetrante atravesando la sala. Sostuvo abogado, a menos que pueda autenticar esos memorandos, no tienen peso aquí. El abogado defensor vaciló, y luego siguió adelante a regañadientes, pero el daño ya estaba hecho. Las semillas de la duda se habían plantado fuera de la sala del tribunal. El circo mediático se enfureció. Los manifestantes se reunieron en masa. Sus carteles y cánticos crearon una cacofonía de ira y esperanza. Algunos llamaron por justicia para Ford, mientras otros se dejaban influenciar por la narrativa de la defensa. Exigía un juicio justo para Turner. Los presentadores de noticias especulaban sin cesar sobre lo que los hemos podrían significar, alimentando la curiosidad y la confusión del público. Ford observó desde los escalones del juzgado mientras su equipo de seguridad la escoltaba hasta su auto. La multitud era enorme. Su voz es una mezcla de apoyo y vitalidad. Una jovencita sosteniendo un cartel que decía "Te creemos". El general Ford le llamó la atención y Ford se detuvo por un momento, dándole a la niña una pequeña sonrisa alentadora. Antes de subir al vehículo, ¿alguna vez te preguntas si vale la pena?, preguntó Greer mientras subía al auto junto a ella. Ford lado, reclinándose contra el asiento. Todos los días, pero rendirse no es una opción. A medida que avanzaba el juicio, la defensa continuó haciendo todos los trucos que se les ocurrieron. Llamaron a un testigo de carácter, un oficial que había trabajado con Turner durante años, y lo describieron como dedicado y profesional. La fiscalía respondió con evidencia de las quejas anteriores de Turner: instancias de fuerza excesiva, comentarios discriminatorios y abuso de autoridad. Aunque ninguno había resultado en una disciplina formal, el patrón era innegable. El punto de inflexión llegó cuando el equipo de Ford llamaron a su testigo final, la doctora Rebecca Gwynn, psicóloga forense especializada en mala conducta policial. Greer comenzó. ¿Puede explicar la psicología detrás del uso excesivo de la fuerza por parte de un oficial, particularmente en situaciones que involucran a personas de color? El doctor Gwynn asintió. Los estudios han demostrado que el sesgo implícito juega un papel importante en las interacciones de las fuerzas del orden. Los oficiales con sesgos no controlados tienen más probabilidades de percibir a las personas negras como amenazas, incluso en situaciones no amenazantes. Esto a menudo conduce a escaladas que podrían haberse evitado con la capacitación y la responsabilidad adecuadas. La sala del tribunal estaba en silencio mientras ella continuaba. En el caso del oficial Turner, la evidencia del video sugiere una escalada inmediata. El general Ford estaba tranquilo y cooperativo, y se identificó claramente, pero él eligió usar la fuerza en lugar de reducir la escalada. Este patrón se alinea con casos documentados de sesgo racial y vigilancia. Turner se movió incómodo en su asiento mientras el jurado absorbía el testimonio del Dr. Nen. Fue un golpe condenatorio para su defensa esa noche. Ford regresó a su habitación de hotel y encontró su teléfono vibrando sin parar.
Los mensajes de apoyo llegaron sin parar, pero también lo hicieron las amenazas y los comentarios de odio de los defensores de Turner. Ella los ignoró y se concentró en cambio en la tarea que tenía por delante mientras se preparaba para acostarse. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez fue una llamada de Greer. El general dijo que su voz estaba tensa. Acabamos de recibir noticias de que el equipo de Turner planea presentar nuevas pruebas mañana. Afirmaron tener un testigo que corrobora su versión de los hechos. Ford frunció el ceño. Un testigo después de todo este tiempo, exactamente. Greer dijo que es sospechoso, pero debemos estar preparados. Nos van a arrojar todo lo que tienen. Ford asintió con la cabeza. Apretó la mandíbula. Déjalos, hemos llegado demasiado lejos para dejarlos ganar ahora. Al día siguiente, la sala del tribunal estaba repleta cuando el equipo de Turner reveló un testigo estrella, un hombre llamado Chris Malloy, que afirmó haber estado en el estacionamiento esa noche. Malloy describió una versión completamente diferente de los hechos, pintando a Turner como un oficial cauteloso que había sido provocado por la presunta hostilidad de Ford. La sala del tribunal estaba tensa mientras Malloy se volvía loco, pero Greer estaba listo. Durante el interrogatorio, desmanteló la credibilidad de Malloy pieza por pieza, revelando inconsistencias en su historia y conexiones con Turner, que no habían sido reveladas cuando Greer terminó. Malloy parecía nervioso y a la defensiva. El último esfuerzo desesperado de la defensa había fracasado espectacularmente cuando el juicio entró en sus últimos días. La atmósfera era eléctrica. La fiscalía presentó un poderoso argumento final enfatizando la montaña de evidencia contra Turner y la importancia de responsabilizarlo. La defensa trató desesperadamente de pintar a Turner como una víctima de los medios de comunicación, pero su argumento sonó hueco cuando el jurado finalmente se retiró para deliberar. La nación contuvo la respiración. Ford se sentó tranquilamente en la mesa del demandante, su expresión era tranquila, pero sus manos estaban firmemente entrelazadas en su regazo. Horas después, el jurado regresó a la sala del tribunal y se quedó en silencio mientras los jueces de pie sostenían el veredicto con manos temblorosas por el cargo de agresión y mala conducta bajo el color de la ley. Los jueces de pie dijeron con voz clara y firme que encontramos culpable al acusado, el oficial Brad Turner. La sala estalló en caos. Aplausos de los partidarios de Ford. Gas del campamento de Turner y un destello de cámaras capturando el momento histórico. FR cerró los ojos. Una ola de alivio le invadió, pero cuando salió de la sala del tribunal rodeada de su equipo y el rugido de la multitud, supo que este no era el final. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero había dado el primer paso más importante y no estaba dispuesta a detenerse ahora. Ahora, el rugido de la multitud fuera del juzgado era ensordecedor. Los partidarios coreaban el nombre del general Ford, agitando carteles que decían justicia uno y responsabilidad para todos los medios. Las cámaras se empujaban para posicionarse y capturaban cada ángulo del veredicto histórico. Ford salió con la barbilla en alto. Su uniforme brillaba bajo el sol de la tarde. Por un momento, se permitió respirar profundamente. El peso del resultado del juicio finalmente comenzaba a sentirse en su equipo legal. La flanqueó formando una barrera protectora mientras los reporteros gritaban preguntas. Michael Greer levantó una mano haciendo una señal de silencio antes de volverse hacia Ford. El general Ford hará una breve declaración, dijo con su voz autoritaria. Ford se inclinó hacia adelante, sus ojos escaneando el mar de rostros. La cámara hizo zoom, su imagen llenó las pantallas de televisión y los feeds de las redes sociales en todo el país. Estoy aquí hoy no como un individuo, sino como representante de innumerables personas que han enfrentado la injusticia. Comenzó con su voz firme y resuelta. Este veredicto es un paso adelante, pero no es el final. La verdadera justicia significa un cambio sistémico, y continuaré usando mi voz y mi plataforma para exigir responsabilidad y reforma. La multitud estalló en vítores, sus aplausos resonando en la calle porque echó una última mirada a los rostros frente a ella, los jóvenes, los viejos, los esperanzados, y se dio la vuelta para irse, pero mientras caminaba hacia la camioneta que la esperaba, una figura se abrió paso entre la multitud, gritando por encima del estudio. El general Ford hizo una pausa. Su guardaespaldas se acercó más, anticipando los problemas. Un joven negro de no más de 20 años se paró a unos pocos pies de distancia. Sus manos se levantaron para mostrar que no quería hacer daño. Sostenía un sobre arrugado en una mano. Mi mamá quería que tuvieras esto, dijo con voz temblorosa. Ella dice gracias por lo que hiciste. Ford les hizo un gesto a los guardias para que lo dejaran acercarse. Le entregó el sobre. Sus ojos se llenaron de gratitud. Usted salvó vidas hoy, señora, dijo antes de desaparecer de nuevo entre la multitud. Ford subió a la camioneta, dando vueltas al sobre en sus manos. Las palabras gracias estaban escritas en él con una letra temblorosa. Se lo metió en el bolsillo de la chaqueta, sabiendo que lo leería más tarde, cuando el mundo estuviera más tranquilo.
Las semanas posteriores al juicio fueron un torbellino. Los medios de comunicación diseccionaron cada detalle del caso, desde las imágenes de video condenatorias hasta el testigo sorprendido cuyo testimonio se había desenredado durante el interrogatorio. El veredicto contra Turner envió ondas. A través de la comunidad policial se generaron debates sobre la responsabilidad policial y el papel del sesgo sistémico. Algunos departamentos comenzaron a implementar cambios inmediatos, capacitación obligatoria sobre sesgos, supervisión más estricta y mayor transparencia. Otros se resistieron y afirmaron que el juicio era un truco político, pero la voz de Ford se mantuvo firme. Su mensaje inquebrantable. Este fue solo el comienzo. En medio del caos, Ford regresó a sus funciones en el Pentágono. Se entregó a su trabajo y encontró consuelo en la estructura y el propósito de su papel. Sin embargo, las consecuencias del juicio la siguieron por todas partes. Recibió invitaciones para hablar en universidades y conferencias. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos y los grupos de defensa se comunicaron con ella ansiosos por asociarse con ella en iniciativas de reforma. Una noche, mientras estaba sentada en su escritorio revisando los planes de despliegue de tropas, su asistente llamó a la puerta. «Señora, hay alguien aquí para verla», dijo la asistente vacilante. «Es el secretario». Jameson Ford frunció el ceño pero asintió. «Hágalo pasar». El secretario de Defensa William Jameson entró con su imponente figura llenando la habitación. Era un hombre serio con reputación de valorar los resultados por sobre las apariencias, pero esta noche su rostro tenía una expresión inusual de preocupación. «General», dijo al cerrar la puerta. «Detrás de él tenemos que hablar». Ford hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. «¿De qué se trata esto, Sir Jameson?». Se sentó cruzando las manos sobre la mesa. «Su caso ha provocado una conversación nacional, y eso es algo bueno, pero también ha puesto un objetivo en su espalda». Ford inclinó la cabeza como un objetivo. Jameson se inclinó hacia adelante. «La comunidad policial está dividida. Algunos apoyan lo que has hecho, pero otros te ven como una amenaza. He recibido información sobre ciertos grupos que planean desacreditarte, tal vez algo peor». Los ojos de Ford se entrecerraron. «¿Estás diciendo que estoy en peligro?». «No es un peligro inmediato», Jameson dijo eligiendo sus palabras con cuidado, «pero tienes que estar preparado. Están investigando tu pasado en busca de cualquier cosa que puedan usar en tu contra. Ya hemos interceptado algunas conversaciones sobre historias inventadas y campañas de desprestigio». Soltó un suspiro lento. Su mente se aceleró. Siempre había sabido que su lucha por la justicia no vendría sin consecuencias, pero escucharlo confirmado fue otro asunto. «Aprecio la advertencia», dijo finalmente, «pero no dejaré que las amenazas me silencien. En todo caso, fortalece mi resolución». Jameson asintió. El respeto parpadeó en sus ojos. «Me imaginé que dirías eso. Solo cuida tu espalda». «General, esta lucha está lejos de terminar». El primer ataque se produjo una semana después. Apareció un artículo anónimo en línea acusando a Ford de mala conducta durante un ejercicio de entrenamiento años antes. La historia era endeble, se basaba en fuentes vagas y afirmaciones sin fundamento, pero fue suficiente para alimentar las teorías de conspiración. El equipo de Ford actuó rápidamente y publicó registros oficiales que refutaron las acusaciones, pero el daño ya estaba hecho. Las redes sociales se iluminaron con debates y los detractores de Ford aprovecharon el momento para cuestionar su integridad. Esa noche, mientras Ford estaba sentada en su sala de estar desplazándose por los últimos titulares, su teléfono vibró con una llamada de Greer. «Ahora están jugando sucio», dijo que su frustración era evidente. «Estamos rastreando la fuente del artículo, pero quien esté detrás de esto tiene cuidado. Están tratando de desgastarte». Ford se inclinó hacia atrás, su mirada fija en el techo. «Déjalos intentar», dijo. «He pasado por cosas peores», pero incluso mientras decía las palabras no podía quitarse la inquietud que se arrastraba por su mente. La batalla que había ganado en la sala del tribunal era solo una escaramuza en una guerra mucho más grande. Sus enemigos se estaban reagrupando y el próximo ataque podría venir de cualquier parte. A la mañana siguiente Ford se despertó con un nuevo desarrollo. Su asistente Laura irrumpió en su oficina con una pila de papeles. «Señora, necesita ver esto». «Loris», dijo su voz urgente. Le entregó a Ford los documentos, transcripciones de correos electrónicos filtrados de la policía Union. Los ojos de Ford se abrieron mientras escaneaba las páginas. Los correos electrónicos detallaban un esfuerzo coordinado para socavarla, incluyendo planes para financiar demandas en su contra y difundir desinformación. «Esto es enorme, Ford», dijo su mente acelerada. «¿Cómo conseguimos estos?». Laura vaciló. «Una fuente anónima los envió a nuestra oficina esta mañana sin nombre, solo un mensaje». «¿La verdad importa?». Ford miró los papeles, su pulso se aceleró. Los correos electrónicos eran una prueba irrefutable de que sus enemigos estaban orquestando una campaña contra ella. Pero ¿quién era la fuente anónima, y por qué habían elegido ayudarla antes de que pudiera pensar en ello? Su teléfono vibró con otra notificación. Esta vez era una alerta de noticias de última hora. Las amenazas se intensifican contra el general Ford mientras el sindicato de policía se apresura a defenderse. Aclaró los periódicos. Su determinación se endurecía. La tormenta estaba creciendo, pero estaba lista para enfrentarla.
Esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de cambiar un sistema que se había resistido al cambio durante demasiado tiempo mientras se preparaba para las batallas que se avecinaban. Un pensamiento resonó en su mente. Podrían atacarla, desacreditarla, incluso amenazarla, pero no la quebrarían. Ni ahora ni nunca. El correo electrónico filtrado envió ondas de choque a todo el país. Los principales medios de comunicación diseccionaron las revelaciones y transmitieron segmento tras segmento sobre el esfuerzo coordinado del sindicato de policía para desacreditar a la general Alexandria Ford. Los correos electrónicos expusieron no solo tácticas de difamación, sino también una inquietante corriente subyacente de racismo y sexismo entre ciertos actores clave. Frases como póngala de nuevo en su lugar y haga que se arrepienta de haberse salido de la línea aparecieron en los titulares, lo que provocó la indignación del público. Ford vio las consecuencias se desataron con una mezcla de sombría satisfacción y agotamiento. Ella había esperado resistencia, pero la profundidad de la animosidad dirigida hacia ella era aleccionadora. Aún así, no había tiempo para pensar en ello, había demasiado trabajo que hacer. Su teléfono vibraba constantemente mientras los aliados se acercaban para mostrar apoyo, las organizaciones de derechos civiles, los funcionarios militares e incluso algunos políticos prominentes se unieron a ella, pero en medio de las llamadas de aliento llegó otra advertencia: la situación se estaba intensificando. La semana siguiente, Ford se encontró en una reunión informativa de alta seguridad en el Pentágono. La sala estaba repleta de funcionarios militares, agentes de inteligencia y asesores legales. El secretario Hammond presidió la reunión. Su expresión era grave. El general Ford comenzó a dirigirse a ella directamente. Hemos identificado la fuente de los correos electrónicos filtrados. Ford se sentó más derecha, entrecerró los ojos. ¿Quién era? Jameson intercambió una mirada con uno de los oficiales de inteligencia que asintió antes de responder. Era un informante. El oficial dijo que era un empleado de nivel medio del sindicato de policía que afirma que estaban perturbados por lo que vieron. Actuaron solos y enviaron los correos electrónicos de forma anónima, pero su identidad ahora se ha visto comprometida. Ford frunció el ceño. Comprometido como Jameson se inclinó hacia adelante, su voz baja: el sindicato descubrió que el empleado está recibiendo amenazas y se ha escondido, están solicitando protección federal. La mandíbula de Ford se tensó la idea de que alguien había arriesgado su seguridad para exponer la verdad, y ahora estaba pagando el precio. Encendió una chispa de ira dentro de ella. No podemos dejar que enfrenten esto solos, ella dijo. Si están dispuestos a defender lo que es correcto, les debemos nuestro apoyo. De acuerdo, Jameson dijo, estamos coordinando con el Departamento de Justicia para garantizar su seguridad, pero hay más. Él tocó una carpeta frente a él. Hemos interceptado conversaciones que indican que los grupos extremistas ahora los están apuntando específicamente, están enojados por el juicio, los correos electrónicos y la atención que estás prestando a los problemas sistémicos. El estómago de Ford se tensó, pero mantuvo la expresión tranquila. ¿De qué tipo de amenazas estamos hablando? Jameson dudó antes de responder a las creíbles. Estamos mejorando su equipo de seguridad de inmediato. Esto ya no es solo una campaña de desprestigio, se está convirtiendo en una preocupación de seguridad nacional. Esa noche, Ford regresó a su casa bajo la atenta mirada de su equipo de seguridad ampliado. La calle suburbana, que alguna vez fue tranquila, ahora se sentía como una fortaleza, con autos patrulla estacionados en ambos extremos y agentes monitoreando cada uno de sus movimientos. Trató de adaptarse a su rutina habitual, pero el peso de la situación era imposible de ignorar, incluso los actos más simples. Hacer té, leer un libro se sentían. Cargada de tensión, sus pensamientos seguían volviendo al empleado anónimo que lo había arriesgado todo y a una lista creciente de personas que la veían como una amenaza. Mientras estaba sentada en el sofá, bebiendo su té, su teléfono vibró con una llamada de Greer. General, dijo saltándose las cortesías. He estado revisando las últimas amenazas. Algunos de estos grupos no solo están hablando, están planeando. Debemos estar atentos. Sé que Ford, dijo, su voz era firme, pero no viviré con miedo si me echo atrás ahora que ganan. Greer dudó. Admiro tu determinación, pero necesito que me prometas algo. Si las cosas se intensifican, nos dejarás manejarlo. Sin heroísmos, deja que los profesionales hagan su trabajo. Ford sonrió levemente. No tengo la costumbre de ir. Rob Michael, tendré cuidado. Al día siguiente, hubo otro acontecimiento impactante. Ford se preparaba para irse a una conferencia en la Universidad Howard. Su asistente Laura irrumpió en su oficina. Señora, tiene que ver esto, dijo Laura sosteniendo una tableta. Ford la tomó. Entrecerró los ojos mientras leía el titular. Una carta anónima afirma evidencia de la corrupción de Ford. El artículo detallaba a un supuesto denunciante que afirmaba que Ford había malversado fondos militares durante su mandato como oficial al mando en el extranjero. El corazón de Ford se hundió. Las acusaciones fueron completamente inventadas, pero el momento fue estratégico.
El objetivo era claro, socavar su credibilidad y distraer de los problemas reales por los que estaba luchando. ¿Quién está detrás de esto?, preguntó con voz fría. Todavía estamos investigando. Laura respondió, pero está ganando terreno rápidamente. Algunos medios ya lo están recogiendo. Sin verificar las afirmaciones, Ford dejó la tableta, su mente acelerada contactó a Greer. Quiero que se redacte una declaración de inmediato y que nos comuniquemos con nuestros aliados y los medios de comunicación. Deben rechazar esta narrativa antes de que gane más terreno. Lauren asintió y salió corriendo de la habitación dejando a Ford sola con sus pensamientos. Apretó los puños, la ira burbujeaba justo debajo de la superficie. Las mentiras, las amenazas, los ataques constantes, todo estaba diseñado para desgastarla, pero si sus enemigos pensaban que se derrumbaría bajo la presión, no la conocían en absoluto. Esa noche, cuando Ford subió al escenario de la Universidad Howard, el auditorio estalló en aplausos. La ovación de pie duró minutos. Una ola de apoyo que pareció levantar la pesada carga que llevaba. Comenzó su discurso con una respiración profunda. Vivimos en una época en la que la verdad y la justicia están bajo asedio, dijo, su voz resonando por la sala repleta, pero la historia nos ha demostrado que el cambio solo es posible cuando nos negamos a ser silenciados. La audiencia estuvo pendiente de cada palabra mientras hablaba sobre su viaje, el juicio y la lucha en curso por reformas sistémicas. No rehuyó abordar la última campaña de desprestigio que lo denunció por lo que fue un intento desesperado de distraer de la verdad. No le tengo miedo a las mentiras, dijo, su tono desafiante, porque las mentiras no pueden enfrentarse al poder de la verdad, y la verdad es esta. No dejaremos de luchar hasta que la justicia sea una realidad para todos, no solo un privilegio para unos pocos. La multitud estalló en vítores, su energía llenó la habitación como un maremoto. Ford sintió un renovado sentido de propósito mientras miraba el mar de rostros, cada uno un recordatorio de por qué no podía rendirse. Pero cuando dejó el escenario y se dirigió detrás del escenario, su equipo de seguridad la rodeó, sus expresiones tensas. Uno de ellos, un joven agente llamado Harris, dio un paso adelante. Señora, dijo en voz baja, hemos recibido palabra de una amenaza potencial en el área, necesitamos sacarte de aquí inmediatamente. Ford asintió con la cabeza, su pulso se aceleró. Les permitió escoltarla hasta la SUV, que la esperaba, el peso del momento presionándola mientras el vehículo se alejaba de la universidad. Miró por la ventana, su mente acelerada. La lucha estaba lejos de terminar, y lo que estaba en juego nunca había sido tan alto, pero Ford sabía una cosa con certeza: no había terminado de luchar ni por asomo. La SUV aceleró por las calles oscuras de Washington, D.C., sus ventanas tintadas, protegiendo a la general Alexandria Ford del caos afuera. Su equipo de seguridad permaneció tenso, sus radios crepitando con actualizaciones sobre la amenaza potencial. Ford se sentó en silencio en el asiento trasero, su mente acelerada mientras trataba de reconstruir los motivos detrás del último ataque a su integridad. Las acusaciones de corrupción inventadas fueron un golpe bajo incluso para sus detractores. Quienquiera que estuviera orquestando esta campaña no solo estaba tratando de desacreditarla, estaban tratando de enterrarla. ¿Tenemos algún detalle sobre la amenaza?, Ford preguntó, rompiendo el silencio. El agente Harris, sentado en el asiento del pasajero, se giró para mirarla. Todavía no, señora. La información es vaga, pero mencionó posibles represalias por el discurso de esta noche. Nos dirigimos a un lugar seguro hasta que podamos confirmar la situación. Ford frunció el ceño. Represalias por lo que dijo la verdad. Los labios de Harris se apretaron por desafiar al sistema. Señora, eso es suficiente para convertirla en un objetivo. Ford suspiró y se reclinó en su asiento. Se había enfrentado al peligro antes, pero esto se sentía diferente. Este no era un campo de batalla, era un campo minado con enemigos acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. El lugar seguro resultó ser una casa segura escondida en un vecindario tranquilo. El modesto edificio de ladrillo estaba rodeado por un equipo de agentes discreto pero fuertemente armado. Ford entró en sus sentidos en alerta máxima mientras Harris la conducía a una sala de estar escasamente amueblada. Nos quedaremos aquí hasta que baje el nivel de amenaza. Harris dijo que mientras tanto, hemos desplegado vigilancia adicional para monitorear su hogar y oficina. Ford asintió con la cabeza. Su mente todavía estaba preocupada por el panorama general. ¿Y qué pasa con los medios? ¿Ya se dieron cuenta de esto? Harris dudó. Todavía no, señora, pero es solo cuestión de tiempo. Ford se sentó en el sofá, sus dedos tamborileaban contra el apoyabrazos, el aluvión constante de ataques, primero el juicio, luego la campaña de desprestigio, y ahora esto comenzaba a cansarla, pero se negó a dejar que mostrara debilidad. No era una opción. Su teléfono vibró en la mesa de café, rompiendo el silencio. Lo cogió y vio un mensaje de Michael Greer. Greer, rastreamos la historia de corrupción hasta una empresa de relaciones públicas, hasta el sindicato de policía, están luchando por cubrir sus huellas, le actualizaré por la mañana. La mandíbula de Ford se tensó. El sindicato de policías de nuevo, sus huellas estaban por todo este lío. Pero demostrar que sería otra batalla cuesta arriba, respondió rápidamente, gracias por la actualización, mantengámonos a la vanguardia de esto,
Pasaron las horas y la casa segura permaneció en silencio. Ford intentó descansar, pero el sueño la eludió, estaba empezando a quedarse dormida cuando Harris llamó suavemente a la puerta. «Señora, hay algo que necesita ver», dijo con expresión sombría. Ford lo siguió a una pequeña oficina donde otro agente estaba sentado frente a una computadora portátil. En la pantalla estaba una transmisión en vivo de una cámara de seguridad afuera de su casa. Un hombre con una sudadera con capucha caminaba cerca de la puerta, sus movimientos erráticos. En su mano agarraba una botella con un trapo metido en el cuello. El estómago de Ford cayó. ¿Es eso un cóctel Molotov? Harris confirmó que lo interceptamos antes de que pudiera lanzarlo. Ahora está bajo custodia. ¿Quién es?, Ford exigió. ¿Y qué quiere? Harris intercambió una mirada con el otro agente. Se niega a hablar, pero encontramos mensajes en su teléfono que lo vinculan con un grupo extremista. Han estado publicando amenazas contra ti en línea durante semanas. Las manos de Ford se apretaron en puños. La situación había escalado oficialmente de ataques personales a amenazas físicas. Sus enemigos no solo estaban tratando de desacreditarla, estaban tratando de silenciarla permanentemente. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento?, preguntó. Su voz era firme a pesar de la ira que hervía debajo de la superficie. Harris se enderezó. Vamos a aumentar su equipo de seguridad y coordinar con la policía local para monitorear cualquier amenaza adicional. Esta es una prioridad ahora. Ford asintió con la cabeza, ya corriendo. Este ataque no fue solo un incidente aislado, era parte de un patrón más grande, y si sus enemigos pensaron que podían intimidarla, estaban muy equivocados. Al día siguiente, Ford regresó a su oficina en el Pentágono. Su determinación más fuerte que nunca. Greer ya la estaba esperando, su maletín abierto en el escritorio. Supongo que escuchaste sobre anoche, por dijo hundiéndose en su silla. Greer asintió con la cabeza, su expresión seria. Lo hice también. Escuché que el tipo que atraparon está conectado a la misma firma de relaciones públicas que hemos estado investigando. Todo está conectado. Los ojos de Alex Ford se entrecerraron. El sindicato de policías, la firma de relaciones públicas, el grupo extremista. Grupos están trabajando juntos, parece que así, dijo Greer, y si podemos probarlo tendremos un caso que hará estallar esto de par en par. Ford se inclinó hacia adelante, su voz baja, pero determinada. Entonces demostrémoslo en los próximos días. El equipo de Ford trabajó incansablemente para descubrir la verdad. Greer coordinó con los investigadores para rastrear el flujo de dinero y las comunicaciones entre el sindicato de policía y la firma de relaciones públicas. Mientras tanto, utilizó su plataforma para hablar en contra de los ataques ordenados por el tribunal para conseguir apoyo público y mantener la presión sobre sus enemigos. El punto de inflexión se produjo cuando un denunciante, un ex empleado de la firma de relaciones públicas, se presentó con pruebas condenatorias en una entrevista televisada. El denunciante reveló correos electrónicos, facturas y memorandos internos que detallaban una campaña para desacreditar a Ford y otros defensores de la reforma policial. No se trataba solo de silenciarla. Los denunciantes dijeron que se trataba de enviar un mensaje a cualquiera que cambiara el status quo. La revelación envió ondas de choque a través de la nación. Las protestas estallaron en ciudades de todo el país, con miles de personas pidiendo rendición de cuentas y reformas. El liderazgo del sindicato de policía enfrentó un escrutinio creciente y varios funcionarios de alto rango renunciaron en desgracia, pero Ford no había terminado. Sabía que el cambio sistémico requería más que indignación pública, requería acciones concretas. Cuando el polvo comenzó a asentarse, porque estaba en los escalones del Capitolio dirigiéndose a una multitud de simpatizantes y periodistas. Este no es el final, dijo, su voz se escuchaba sobre el mar de rostros. Este es el comienzo de un movimiento que exigirá rendición de cuentas, transparencia y justicia. No seremos silenciados, no daremos marcha atrás, y no nos detendremos hasta que este país cumpla su promesa de igualdad para todos. La multitud estalló en cheer, su voz es testimonio del poder de la verdad y la resiliencia. Ford sintió una oleada de esperanza mientras miraba el mar de rostros. La batalla había sido larga y agotadora, pero no había terminado, y mientras tuviera aliento en su cuerpo seguiría luchando por sí misma, por su comunidad y por el futuro. El impulso de la lucha del general Ford por la justicia se había convertido en un maremoto que arrasaba toda la nación. Las revelaciones del denunciante habían provocado una investigación federal sobre el sindicato de policía, y los llamados a una reforma generalizada eran más fuertes que nunca. Pero con la victoria llegaron mayores riesgos. Las amenazas contra Ford y sus aliados se intensificaron, obligándola a enfrentar una cruda realidad. Estaba en el centro de una batalla mucho más grande de lo que había anticipado. Una noche tarde, Ford estaba en su escritorio en el Pentágono revisando informes de inteligencia. Su oficina estaba tranquila excepto por el leve zumbido de la lámpara de su escritorio. El día había sido implacable, lleno de reuniones y entrevistas, pero su mente se negaba a descansar. Su teléfono vibró en el escritorio, sacándola de sus pensamientos. Era Greer. Alex comenzó a hablar en voz baja. Tenemos otro problema. Ford se inclinó hacia atrás, ya preparándose para las malas noticias. ¿Y ahora qué? Hemos descubierto una conexión entre el sindicato de policías y un contratista privado. Midland Security Solutions.
Greer explicó que han estado canalizando dinero para financiar estas campañas de desprestigio y, lo que es más inquietante, contratando agentes para intimidar a los denunciantes y activistas. Midland Security Solutions era una empresa oscura con un historial de operaciones en áreas grises éticamente cuestionables. ¿Cuál es su juego?, preguntó Control. Greer respondió que quieren aplastar el movimiento reformista antes de que gane más tracción, y según la información que hemos reunido sigue siendo su objetivo principal. Ford exhaló lentamente, obligándose a mantener la calma. ¿Tenemos suficiente para exponerlos? Todavía no. Greer admitió, pero estamos cerca. Tenemos una pista. Un ex contratista de Midland dispuesto a hablar aceptó reunirse, pero solo bajo condiciones estrictas. ¿Cuándo y dónde? Ford preguntó sin dudarlo. Mañana por la noche. Greer dijo, pero Alex, esto es arriesgado. Midland tiene ojos en todas partes. Si se enteran de esta reunión, Ford lo interrumpió. No tenemos otra opción, Michael. Si esta liga nos acerca a la verdad, tenemos que tomarla del lado de la carrera. Está bien, lo prepararé. La noche siguiente la camioneta todoterreno de Ford se detuvo en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar de reunión. El equipo de seguridad de Ford estaba en alerta máxima, sus ojos escaneando cada sombra en busca de amenazas potenciales. Dentro del almacén estaba tenuemente iluminado, el aire cargado de polvo y el leve olor a metal oxidado. En el centro del espacio cavernoso estaba de pie un hombre de unos 40 años con el rostro parcialmente oscurecido por la capucha de su sudadera. Se movió nervioso mientras Ford se acercaba, flanqueado por Greer y el agente Harris. Usted es el general, dijo el hombre, su voz una mezcla de asombro y aprensión. Estoy a favor, respondió su tono firme. Y usted es el hombre con respuestas. El contratista vaciló antes de asentir. Mi nombre es Ben Keller, solía trabajar para Midland hasta que vi de qué se trataban realmente. Ford lo estudió con atención, sus manos temblaban ligeramente y sus ojos se movían por la habitación como si esperara que alguien apareciera de la sombra. ¿Qué tiene para nosotros, señor Keller?, preguntó. Keller metió la mano en su bolso y sacó una computadora portátil. Todo lo que dijo poniéndolo sobre la mesa: registros de pago, correos electrónicos, contratos. Midland ha estado trabajando con el sindicato de policía durante años, usando tácticas sucias para cerrar a cualquiera que amenace su poder, y ahora están aumentando. Ford se inclinó mientras Keller abría una carpeta en la pantalla. Los documentos eran una prueba condenatoria de la participación de Midland en todo, desde campañas de desprestigio hasta la contratación de agentes para intimidar y silenciar a los activistas. Esto es exactamente lo que necesitamos, dijo Greer. Su voz enseñaba con urgencia. Pero si Midland descubre que compartiste esto, ya lo saben. Keller interrumpió, su voz temblando. He estado huyendo durante semanas. Me matarán si me atrapan. Ford enderezó su resolución endureciéndose. Ahora estás bajo nuestra protección, señor Keller. Nos aseguraremos de que nada le pase. Antes de que Keller pudiera responder, Crash resonó por el almacén, seguido por el sonido de pasos pesados. Los detalles de seguridad de Ford entraron en acción, sus armas desenvainadas mientras formaban un círculo protector alrededor de ella. Muévete ahora, Harris ladró, avanzando, y Keller hacia la salida. Los siguientes momentos fueron un borrón de caos. Los disparos sonaron rompiendo el tenso silencio mientras figuras con equipo táctico irrumpían en él. Almacén. El equipo de Ford devolvió el fuego manteniendo su posición mientras la protegían a ella y a Keller. Sáquenlos de aquí, gritó Harris, cubriendo su retirada mientras el trasero Salem se acercaba. Ford y Keller fueron apresurados a un vehículo que esperaba. Los neumáticos chirriaron cuando el conductor pisó el acelerador. Keller estaba pálido, respiraba agitadamente mientras agarraba la computadora portátil contra su pecho. Nos encontraron, murmuró con voz temblorosa. Nos encontraron. Ford colocó una mano firme sobre su hombro. Haz lo correcto, Ben, te protegeremos y los expondremos por lo que son. El ataque al almacén fue noticia nacional a la mañana siguiente. Los medios de comunicación informaron sobre el misterioso tiroteo y especularon sobre su conexión con la lucha en curso de Ford por la justicia. Mientras tanto, el equipo de Ford trabajó incansablemente para analizar la información que Keller había proporcionado. La evidencia era irrefutable. Midland Security Solutions no solo había financiado las campañas de desprestigio, sino que también había orquestado una serie de tácticas de intimidación violentas destinadas a silenciar a los activistas. Los contratos se vinculan directamente con funcionarios de alto rango dentro del sindicato de policía, creando un rastro de corrupción que condujo a los niveles más altos del poder. Como revisó Ford, los archivos de su teléfono vibraron con una llamada del secretario Jameson. El general Jameson dijo: Stone Urgent. Hemos visto la información que Keller proporcionó. Esto es más grande de lo que pensábamos. ¿Qué tan grande?, pidió Ford. Lo suficientemente grande como para ordenar un grupo de trabajo federal. Jameson respondió: el presidente ha sido informado. Ha autorizado una investigación a gran escala sobre Midland y la policía. Ford sintió una oleada de alivio, atenuada por el peso de lo que se avecinaba. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Vamos a hacer esto público. Jameson dijo que se está organizando una conferencia de prensa para mañana. Ustedes van a apoyar al Departamento de Justicia, al FBI y a la Administración para anunciar esta investigación.
El país necesita escucharlo de ustedes. Ford asintió con su determinación. Estaré lista al día siguiente. Ford se paró en los escalones del Departamento de Justicia, flanqueada por funcionarios federales y miembros de su equipo legal. Las cámaras destellaron mientras se acercaba al podio. El peso del momento pesaba sobre sus hombros. Hoy comenzó. Su voz era clara y firme. Damos otro paso hacia la justicia. La evidencia que hemos descubierto revela un esfuerzo coordinado para socavar la rendición de cuentas y silenciar a quienes exigen un cambio. Pero déjenme, seamos claros, no nos dejaremos intimidar, no seremos silenciados y no nos detendremos hasta que los responsables rindan cuentas. La multitud estalló en aplausos, sus vítores, un poderoso recordatorio del movimiento que había inspirado cuando Ford se alejó del podio, sintió un renovado sentido de propósito, la lucha estaba lejos de terminar, pero con cada paso adelante estaba más cerca de la justicia que buscaba no solo para ella, sino para todos los que habían sido agraviados. El anuncio de la investigación federal envió ondas de choque a todo el país durante la noche. Midland Security Solutions y sus aliados dentro del sindicato de policía se encontraron bajo un intenso escrutinio. Los agentes federales allanaron las oficinas confiscando archivos y servidores mientras se emitían citaciones a funcionarios de alto rango sospechosos de orquestar las campañas de desprestigio y las tácticas violentas. La nación observó cómo se despegaban las capas de corrupción, revelando una red enredada de avaricia, racismo y poder desenfrenado. El nombre del general Ford se convirtió en sinónimo de coraje y resiliencia. Su liderazgo durante la crisis la convirtió en una heroína para muchos, pero la mayor atención también la convirtió en un objetivo más grande. Las amenazas no se detuvieron. Ellos evolucionaron. Su equipo descubrió mensajes encriptados en foros en línea extremistas y se discutían planes para ataques coordinados contra sus apariciones públicas. Lo que estaba en juego nunca había sido tan importante. Ford se sentó en su oficina hasta altas horas de la noche revisando los últimos informes de seguridad con Michael Greer y el agente Harris. La habitación estaba en silencio, excepto por el ocasional crujido de papeles y el zumbido de la lámpara de su escritorio. Hemos confirmado que varias figuras clave en el sindicato de policía tienen vínculos con los esfuerzos de intimidación de Midland. Greer dijo que señalaba un expediente en la mesa. Es solo cuestión de tiempo antes de que se presenten las acusaciones. Ford asintió con la cabeza. Su expresión era ilegible. ¿Qué pasa con el denunciante? Keller Harris se aclaró la garganta. Está en un lugar seguro bajo protección federal. Está cooperando plenamente, pero es comprensible que esté nervioso. Los agentes de Midland todavía están ahí fuera y no se detendrán ante nada para silenciarlo. Ford se reclinó en su silla, su mente acelerada. La evidencia de Keller había sido el eje para exponer las operaciones de Midland, pero la lucha aún no había terminado. Cuanto más cavaban, más peligroso se volvía. Tenemos que ir un paso por delante de ellos. Finalmente, si están lo suficientemente desesperados como para atacar a Keller, no dudarán en ir tras cualquier otra persona involucrada en este caso, incluyéndome a mí. Greer la miró y frunció el ceño. Alex, ya te has puesto en la mira. Tal vez sea hora de dar marcha atrás. Deja que el Departamento de Justicia y el FBI se encarguen de esto desde aquí. Ford negó con la cabeza. No puedo hacer eso, Michael. No se trata solo de mí. Se trata de exponer el sistema que permitió que esta corrupción prosperara. Si doy un paso atrás ahora, enviaré el mensaje equivocado. Harris dudó antes de hablar. Entonces, tenemos que aumentar su seguridad, señora. De ahora en adelante, cada aparición pública, cada movimiento que haga, estará bajo estricta vigilancia. Ford suspiró. Pero ella sabía que él estaba correcto. Haz lo que tengas que hacer. No dejaré de luchar, pero seguiré tus recomendaciones. A la mañana siguiente Ford llegó al Pentágono y encontró a su asistente Laura esperando con una actualización urgente. Señora Laura, comenzó con la voz tensa por la preocupación. Midland acaba de presentar una contrademanda en su contra. Están alegando difamación y abuso de poder. Ford levantó una ceja sin inmutarse por la noticia. Deje que sus propios documentos demuéstrenlo. Contrario, esto no es más que una distracción. Es más que eso. Laura dijo que lo están usando para inundar los medios con contranarrativas, están tratando de cambiar la opinión pública. El lado de Ford, la frustración se reflejó en su rostro. La contrademanda fue un intento transparente de enturbiar las aguas, pero fue una táctica que había funcionado desde Midland antes. No podía darse el lujo de subestimarlos. Contacte a Greer para decir quiero una declaración redactada inmediatamente. No vamos a dejar que controlen la narrativa. La batalla en el tribunal de la opinión pública
Se intensificó. Los medios de comunicación debatieron la contrademanda con algunos expertos cuestionando si la pelea de alto perfil de Ford estaba creando más división que el progreso. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla con partidarios que se congregaban bajo hashtags como #Justicia con Ford, mientras que los detractores contraatacaban con afirmaciones de una cacería de brujas. Ford se mantuvo firme en su enfoque en la misión más grande, pero los ataques constantes comenzaron a pasar factura. Una noche tarde se encontró sentada sola en su sala de estar mirando el sobre que había recibido del joven en el juzgado semanas antes. Aún no lo había abierto, pero esta noche el peso de todo la empujó a finalmente ver lo que contenía. Desdobló cuidadosamente la carta. Dentro la letra era clara pero temblorosa, y las palabras le hicieron llorar. Querido General Ford, no me conoce, pero quería agradecerle por lo que está haciendo. Mi hijo fue asesinado en una parada de tráfico el año pasado. Estaba desarmado, educado y no estaba haciendo nada malo, pero el oficial dijo que se sintió amenazado. Nadie nos creyó cuando dijimos que estaba mal, a nadie le importó, pero ahora gracias a ustedes la gente está escuchando, están dando esperanza a familias como la mía. Gracias por ponerse de pie, gracias por luchar. Ford se secó los ojos. Su determinación fortaleciendo la carta fue un recordatorio de por qué estaba haciendo esto, no por ella misma, sino para las innumerables familias que habían sufrido en silencio durante demasiado tiempo. La semana siguiente trajo otro desarrollo explosivo. Los investigadores federales descubrieron un servidor oculto en la sede de Midland que contenía archivos etiquetados con nombres en código. Un archivo titulado Operación Silencio detallaba los planes para atacar a los denunciantes y activistas con el nombre de Ford en la parte superior. El Departamento de Justicia convocó una conferencia de prensa para anunciar los hallazgos. Ford estuvo junto a los agentes federales mientras presentaban la evidencia condenatoria al público. Estos documentos confirman lo que hemos sospechado todo el tiempo. El investigador principal dijo que Midland Security Solutions y sus aliados en el sindicato de policía han estado orquestando una campaña de intimidación y violencia. Este es un ataque directo a nuestra democracia y los responsables se enfrentarán todo el peso de la ley. Mientras los periodistas gritaban preguntas, Ford dio un paso adelante con su voz tranquila pero al mando. Esta lucha no ha terminado. Los individuos detrás de estas operaciones creen que podrían actuar sin consecuencias. Se equivocaron. No descansaremos hasta que se haga justicia, no solo para los que estamos aquí hoy, sino para cada persona que ha sufrido bajo su abuso de poder. La conferencia de prensa dominó los titulares y desató una ola de indignación y pedidos de la dirección de Midland. Renunció en masa y varios funcionarios del sindicato de policía fueron arrestados, pero Ford sabía que la lucha no había terminado. Más tarde esa noche, cuando Ford regresó al Pentágono, recibió una llamada de Greer Alex. Dijo que su tono era urgente. Acabamos de interceptar información de Intel sobre una reunión entre los ex ejecutivos de Midland y un funcionario sindical de alto rango. Están planeando algo grande. El pulso de Ford se aceleró. ¿Qué tipo de reunión? Aún no estamos seguros. Greer admitió, pero estamos trabajando para determinar la ubicación. Si están planeando otro ataque, debemos detenerlo. Antes de que suceda, Ford exhaló su mente corriendo. Los muros se estaban cerrando sobre Midland y el sindicato de policía. Pero la gente desesperada a menudo era la más peligrosa. Manténganme informado, dijo. Lo que sea que estén planeando, estaremos listos. Mientras colgaba el teléfono, Ford miró por la ventana. Su reflejo la miraba en el cristal. Lo que estaba en juego era más alto que nunca, pero no tenía miedo. La lucha estaba lejos de terminar y estaba preparada para llegar hasta el final. El golpe final llegó rápidamente, la culminación de años de determinación y búsqueda incansable de justicia. El grupo de trabajo federal que trabajaba incansablemente tras bambalinas había rastreado las reuniones encubiertas entre los ejecutivos de Midland Security Solutions y los funcionarios de alto rango del sindicato de policía. La información era precisa, la operación cuidadosamente planeada. La represión que siguió no fue menos que un ajuste de cuentas. El liderazgo de Midland fue arrestado en una redada coordinada, su CDB y cada pieza de evidencia incriminatoria presentada para que el mundo la vea. El sindicato de policía alguna vez fue una entidad poderosa e intocable, vio a los líderes derribados uno por uno mientras las investigaciones sobre corrupción, soborno y abuso sistemático alcanzar los niveles más altos. La general Alexandria Ford estuvo a la vanguardia del movimiento. Su nombre quedó grabado para siempre en los libros de historia como la mujer que se negó a dar marcha atrás. No solo fue una heroína a los ojos de la gente, fue un símbolo de resiliencia y compromiso inquebrantable con la justicia. La historia de cómo derribó uno de los sistemas más corruptos del país se compartió en las aulas, se discutió en las salas de juntas y se escribió en innumerables artículos. Había logrado algo extraordinario, pero no había llegado sin sacrificios. En los meses siguientes, Ford continuó trabajando en la reforma, ayudando a redactar nuevas políticas destinadas a
Garantizar que los abusos del pasado nunca volvieran a ocurrir se convirtió en una voz líder en el movimiento MOB, por la rendición de cuentas de la policía, hablando ante el Congreso asesorando sobre cambios legislativos y sirviendo como mentora de jóvenes oficiales que compartían su visión de un sistema más justo. La investigación y los arrestos de los funcionarios corruptos habían enviado un mensaje a todo el país de que nadie, sin importar cuán poderoso fuera, estaba por encima de la ley. Por cada vida perdida por la injusticia sistémica, Ford había luchado no solo para responsabilizar a los perpetradores, sino para garantizar que sus acciones nunca se repitieran. Su teléfono sonó una mañana, la llamada marcada con un número desconocido, era el presidente Reynolds en la línea, su voz cálida pero seria. General Ford, su trabajo está lejos de terminar, necesitamos su liderazgo más que nunca. Los cambios que ha ayudado a poner en marcha son solo el comienzo, pero necesitan a alguien como usted para guiarlos a través de ellos. Ford hizo una pausa mirando el horizonte de Washington. Desde su oficina era tentador dar un paso atrás para tomar el descanso que se había ganado, pero sabía que no podía detenerse. Ahora estoy lista, señor presidente, dijo su voz firme y resuelta, no me detendré hasta que el trabajo esté hecho. El peso de todo lo que había logrado, de todo lo que aún quedaba por hacer, se instaló en su pecho, pero era un peso que estaba lista para soportar. El largo camino por delante era incierto, y los desafíos nunca terminarían realmente, pero ya no estaba sola. Había construido una coalición de defensores aliados y ciudadanos que lucharían a su lado tal como ella había luchado por ellos en los momentos de silencio en casa, cuando las demandas de su papel como líder y figura pública se reducían a un suave zumbido. Ford ocasionalmente se encontraba reflexionando sobre el viaje, las innumerables luchas, las batallas libradas tanto en los juzgados como en las calles, los sacrificios hechos no solo por ella sino por tantos otros que habían allanado el camino. Pensó en la carta que había recibido del joven en el juzgado, las palabras de gratitud que le habían dado fuerzas renovadas cuando más las necesitaba, y pensó en las familias, las personas, las comunidades que habían sufrido en silencio durante demasiado tiempo. Finalmente, viendo el cambio que habían anhelado, Ford se había mantenido firme frente a la corrupción, nunca vacilando, nunca dando marcha atrás, y al final supo que su trabajo no se trataba solo de desmantelar un sistema roto, se trataba de construir algo nuevo, algo mejor, un futuro donde la justicia no fuera solo una palabra sino una realidad para cada persona, cada familia, cada comunidad, y con ese conocimiento encontró la paz. La lucha no había terminado, pero ella estaba lista, siempre lista.